En 1884 termina el periodo presidencial de Manuel González y se inicia lo que la historia registra como la dictadura de Porfirio Díaz, en donde hubo 7 reelecciones en forma consecutiva. Y esta dictadura se caracterizó principalmente por la manipulación, por el control, por cambiar las veces que se le antojaba a Porfirio Díaz la Constitución de 1857. En la primera reelección, que va de 1884 a 1888, lo primero que hace Porfirio Díaz es reconciliarse con los lerdistas. Y después, para afianzar su dictadura, solicita el apoyo de 2 grupos principalmente, los científicos, que era la aristocracia liberal, y los militares, y al final de este periodo reformó la Constitución de 1857, en donde se establecía que se permitía la reelección presidencial solo una vez. En la segunda reelección, que va de 1888 a 1892, se logró lo que llamaron la paz de la esclavitud a través de la represión violenta, enérgica y brutal. Se despojó de tierras a los campesinos, dando origen a los latifundios, sobre todo en el norte del país, y al final de este periodo, nuevamente reforma la Constitución del 57, estableciendo que la reelección presidencial se permitía en forma indefinida. En la tercera reelección, que va de 1892 a 1896, se inició con una crisis económica, pérdida de cosechas, depreciación de la plata, se duplicó la deuda externa y un dato importante es que se nombra como ministro de Hacienda Pública a un personaje de origen francés, José Yves Limantour. Él pues controló la crisis, estimulando la inversión de los capitales extranjeros principalmente. En la cuarta reelección, que va de 1896 a 1900, se mantuvo el gabinete anterior, es decir, de científicos, de gente que apoyaba la teoría darwiniana, que los más aptos eran los que debían gobernar. Limantour se fue convirtiendo en el hombre más influyente de los científicos y Bernardo Reyes el más influyente de los militares. Además, la intención era mantener la dictadura a toda costa y estableció las guardias nacionales para reprimir a bandoleros y delincuentes. En la quinta reelección, que va de 1900 a 1904, Porfirio Díaz trató de separarse de la presidencia. Limantour y Bernardo Reyes, es decir, el hombre fuerte de los científicos y el hombre fuerte de los militares, empezaron a luchar por la presidencia. Pero al final, Porfirio Díaz terminó aceptando nuevamente la presidencia. En la sexta reelección, que va de 1900 a 1910, se reformó la Constitución de 1857 y se crea nuevamente la vicepresidencia de la República y se amplía el periodo presidencial a 6 años. Ante la posibilidad de que Porfirio Díaz dejara la presidencia, los científicos, inteligentemente, colocan en la vicepresidencia a Ramón Corral, pensando en que éste sustituiría tarde o temprano a Porfirio Díaz, que ya estaba en una edad avanzada. Pero resulta que en 1908, Porfirio Díaz da una entrevista a un periodista norteamericano, Cleveland, en la que Porfirio Díaz decía que el pueblo mexicano ya estaba apto para ejercer sus derechos cívicos y que no veía mal la fundación de un partido de oposición y que no deseaba continuar en el poder. Para 1909 surge el partido antirreeleccionista, surge la figura
de Francisco I. Madero, que se postula como candidato a la presidencia, pero antes lanza un libro llamado La sucesión presidencial en 1910, donde pide el sufragio libre, el voto libre y la no reelección. En 1910 a 1916 se reelige nuevamente Porfirio Díaz, pero no gobierna porque se inicia lo que se llamó la Revolución Mexicana, que se inició el 20 de noviembre de 1910. Como ya dijimos, durante la dictadura de Porfirio Díaz se dio preferencia a los capitales extranjeros. A finales del siglo XIX hubo una gran inversión de capitalistas extranjeros. La riqueza nacional estaba en manos de capitalistas extranjeros en un 75%, y el otro 25% estaba en manos de capitalistas mexicanos, burgueses mexicanos. España tenía el control de la industria del hilado y del tejido. Francia tenía el control de la riqueza natural y de las instituciones de crédito. Los ingleses tenían el control de la minería, petróleo, bancos, y tenían el control del istmo de Tehuantepec. Y los Estados Unidos tenían el control de la minería, el petróleo, los bancos, los ferrocarriles. Es cierto que durante la dictadura porfiriana hubo crecimiento y desarrollo económico, pero este desarrollo solo favoreció a los capitalistas nacionales y extranjeros. Nunca se reflejó en un bienestar, en un beneficio hacia la población en general. Hubo gran explotación hacia los trabajadores mexicanos. Es por eso que a fines del siglo XIX, los hermanos Flores Magón desplegaron una serie de peticiones que propiciaron dos principales huelgas al principio del siglo XX: la huelga de Cananea en 1906, que era una industria minera en Sonora, y la huelga de Río Blanco en 1907, una industria textil. Estas dos huelgas terminaron por la represión violenta que ejerció el ejército mexicano contra los trabajadores. Debemos mencionar que la entrevista a Díaz-Clitman de 1908 fue muy importante porque habría la posibilidad de acabar con la dictadura por la vía pacífica. Esta entrevista fue en marzo de 1908 por un reportero norteamericano llamado James Clitman. En esta entrevista, Porfirio Díaz recordó haber recibido un país lleno de guerras, de conflictos, dividido y con una economía muy pobre, al que con el tiempo recuperó y lo convirtió en un país comunicado, con paz y lleno de progreso. Aunque Porfirio Díaz admitió que sus métodos fueron duros, inflexibles, dijo que eran necesarios para salvar la sangre de los buenos. En esta entrevista, Porfirio Díaz prometió que ya no participaría en las elecciones presidenciales de 1910 y decía: daré la bienvenida a un partido de oposición. Si aparece, lo veré como una bendición y no como un mal. Y si puede desarrollar poder, no para explotar, sino para gobernar, estaré a su lado. Me olvidaré de mí mismo en la feliz inauguración de un gobierno totalmente democrático en mi patria. Pero cuando se llega la elección de 1910, los grupos de poder, los científicos, los militares, digamos que obligan a Porfirio Díaz a que participara nuevamente para la presidencia, y gana la presidencia en forma fraudulenta.
y es lo que da origen a la llamada Revolución Mexicana.